el que me quiero pues, desempeñar. Y pues que nuestro hospital, dentro de los dos hospitales, es el que está empezando a usar esta técnica. No soy el que lo hace, creo que Carlos de pronto entra ahorita un ratico, pero empezamos a hacer algunos casos y pues para que sepamos realmente bien sus indicaciones, beneficios, etcétera. Entonces, profesor Diego, muchas gracias. Dieguito, ¿estás hablando? Porque no se escucha nada. ¿Ustedes lo están escuchando? No, no se está escuchando nada, Diego. No, Diego, no se te escucha. Bueno, mientras Diego arregla su conexión, a las 7 también están invitados a una charla que nos van a dar conjunto con el servicio de ginecología. Ya se les adjuntó el link. Es otro para empezar a las 7 p.m. Se llama, no me acuerdo. Malas noticias y no sé qué, bla, Eso, bla. las noticias y el cerco del silencio. Bueno, Eh, Dieguito, ya. Ya, ahora sí me el- están escuchando, qué pena. sí, ya se te escucha bien. Empecemos. Ok, perfecto. Bueno, pues como estaba hablando, vamos a hablar de Spyglass. Es una técnica que desde los 70 que... Dieguito, ¿prendes la cámara, por favor? ¿La cámara? Sí, te queremos ver. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya la cámara? No, no te veo. No, no se te ve. Queremos verte. Ya. Ujú. Un segundito. Ok. Ahí. Sí, perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de Spyglass. Em, Como decía el doctor Barrera, pues es una nueva técnica, pues digamos que no tan nueva, pero sí ha venido avanzando a través del tiempo, desde sus inicios a lo que es hoy, pues ha tenido, digamos que, un muy grande avance en cuanto a sus indicaciones y su técnica, lo cual pues vamos a ir viendo durante pues el transcurso de la charla. Entonces, para hablar un poquito del índice o el contenido de la charla, entonces vamos a hablar de historia, de cómo la técnica ha venido avanzando y cuáles han sido sus beneficios con el avance de la técnica como tal y todo lo que se usa pues durante el procedimiento, las generaciones pues del insumo como tal, las indicaciones que digamos es lo que se ha venido debatiendo, pero que en este último tiempo ya hay unas indicaciones claras de cuándo tener en cuenta esta técnica, a diferencia pues de otras, las complicaciones que se presentan durante la técnica o pues, en el posoperatorio de ella y pues unas conclusiones breves. Entonces, para hablar un poquito de historia, entonces se empieza pues a hablar de la coledocoscopia en el 41, ya pues como un procedimiento quirúrgico abierto. Em, Sin embargo, pues era un procedimiento muy mórbido, por lo cual se empezó a utilizar algo más mínimamente invasivo, pues que lo primero que se usó fue la CEPRE en 1968, pero la CEPRE tenía un problema y es que como pues sabemos todos, es un procedimiento en el cual está guiado por fluoroscopia. No tenemos digamos que una visión directa de las lesiones o lo que tenemos dentro de la vía biliar, como si lo hace la coledocoscopia, la cual se empieza a instaurar realmente en 1970, pero en 1970 solamente existía una técnica que se llamaba Dorer, que era un sistema en el cual se entraba con un duodenoscopio, igual que como se entra en una CEPRE inicialmente, pues en los primeros pasos,
Sin embargo, se necesitaban dos endoscopistas, uno que entrara con el duodenoscopio y el otro que entrara con el colangioscopio, pues para hacer todo el procedimiento y pues la terapéutica que se iba a necesitar en ese momento. En el 77 empieza a usarse la técnica peroral, que pues es la técnica que se hace como una endoscopia normal, que es inicialmente entrando por la boca. Y de ahí pues parte ya el colangioscopio, que ya es la visión directa de la vía biliar. A partir de esto, pues se empieza a usar ya otras herramientas dentro de ese mismo aparato, que empieza a usarse la litotripsia con energía electrohidráulica. En esta técnica lo que hacen es básicamente usar mediante ondas la fragmentación de los cálculos para poder bajo visión directa sacarlos por el colangioscopio para que lleguen al tracto gastrointestinal. Sin embargo, pues hasta aquí el colangioscopio tenía que ser usado por dos endoscopistas y era algo que limitaba mucho al procedimiento, pues porque no mucha gente era experta en manejar este tipo de procedimientos. Ya en el 2007 empieza a usarse el primer Spyglass, que ya es un solo operador. Un solo gastroenterólogo era capaz de hacer el mismo procedimiento que antes se hacía con dos operadores. Y pues digamos que desde el 2007 para acá, el mismo colangioscopio, que es el Spyglass, es el que se ha venido usando y ha venido, digamos que, avanzando en cuanto a técnicas de las herramientas que se pueden introducir dentro del aparato, de la calidad de la visión que se puede tener en cuanto a toda la vía biliar, de los movimientos que tiene el colangioscopio en la punta, que es móvil. Antes solamente, digamos que en el 2007, en la primera generación, solamente se podía mover de arriba para abajo. Ya en las generaciones siguientes, que han sido la segunda y la tercera, que desde el 2015 viene avanzando la segunda, ya tiene 4 movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Eso permite que el endoscopista sea capaz de tener una visión mucho más cercana y real de la vía biliar. Y ya desde el 2021, pues con estos avances, aunque se ha venido mejorando la visión ya no es con fibra óptica, sino ya es digital. Además de eso, se ha venido implementando la inteligencia artificial, que ya nos permite evaluar un poquito más las lesiones que se ven dentro de la vía biliar, estableciendo si tiene características benignas o malignas, y nos da como un punto de referencia de cuándo hacer un tratamiento u otro. Bueno, entonces eso en cuanto a esa parte. Hablando un poquito de la colangioscopia, como les había dicho, hay una que es peroral y hay otra que es percutánea. Dentro de la percutánea, pues se hace inicialmente como una DTPH, se entra básicamente por el hígado, se deja un catéter que lo que hace es dilatar la vía biliar, y por ahí se entra con un colangioscopio para poder ver toda la vía biliar. Sin embargo, pues el procedimiento, digamos que menos mórbido y que más se hace es el peroral, que es por la boca, que puede ser guiado por ecografía o puede ser transpapilar, que es lo mismo que hacemos en la CEPRI. Hay algunos instrumentos que se pueden llevar a la vía biliar solamente entrando con el duodenoscopio, y hay duodenoscopios que se llaman ultra slim. Miden más o menos de 5 a 6 milímetros y entran directamente a la vía biliar, pues digamos que teniendo una visión. Sin embargo, se necesita de mucha práctica, mucha experiencia para poder hacer, digamos que este procedimiento, para poder alinear tanto el aparato como la vía biliar y poder entrar. Y pues digamos que no llega tan lejos como si lo hace el colangioscopio, que se entra dentro del duodenoscopio, que es el Spyglass, que es este otro que vemos aquí a la derecha, que es pues el de simple operador, que pues como les digo, la primera generación era el de fibra óptica, y ya los que se han venido avanzando son de imagen digital, que pues es mucho más fácil de ver. Entonces aquí un poquito las diferencias de los Spyglass. Digamos que los que más se han probado y los que más se usan actualmente son el de la primera generación y la segunda generación, que la segunda generación es el DS.
Y en cuanto a las diferencias, digamos que la diferencia más grande que se tiene en la segunda generación es que como hay un sensor digital de la imagen se puede magnificar y se puede ver mucho mejor todas las características de las lesiones que vamos a ver más adelante, que es fundamental para poder tener un diagnóstico pues con los pacientes. Y va a impactar mucho en cuanto a las indicaciones y al por qué se hace el procedimiento. Es básicamente, digamos que las dos diferencias, pero aunque uno diría no es una diferencia tan grande, en realidad sí lo es cuando vemos que pues en la parte diagnóstica ya pues sí impacta. Entonces, hablando un poquito de la parte más técnica del dispositivo, entonces, como les decía, en el dispositivo de segunda generación va a tener un movimiento en las cuatro, digamos que en los cuatro movimientos cardinales que va a ser hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, para permitir ver todo el contenido de la vía biliar y ver, digamos, cuando queda un cálculo impactado al lado de la vía biliar, a un lado que en la CEPRE muchas veces no se ve, el colangioscopio va a ser capaz de verlo. Y pues de extraerlo ya con la canastilla y los implementos que ya más adelante les voy a mostrar cuáles son. La punta digital, entonces, pues va a tener un sensor digital para poder ver el video, una fuente de luz que es el que va pues digamos, a permitir la visión de toda la cavidad. Los canales de irrigación, que es por donde se va a meter la solución salina para poder dilatar la vía biliar y poder ver pues todo su contenido y poder ver, digamos, que las lesiones o los cálculos que estén alojados allí. Y el canal de operaciones que aproximadamente mide 1.2 milímetros, que es lo que va a permitir meter el SpyBite, que es la herramienta con la cual voy a entrar a tomar biopsias, o la canastilla, que es la red con la que se cogen los cálculos y pueden, pues, digamos, extraer. El controlador, que es, digamos, como la fuente de luz que está, pues, digamos que diseñada para poder ser móvil y fácil de llevar para el procedimiento. Entonces, va a haber unas fases de trabajo para realizar toda la técnica del Spyglass. Dentro de la primera fase está la fase del duodenoscopio, que como les había dicho es muy parecida a la de la CEPRE. Para esto hay que tener digamos que ciertas consideraciones en cuanto a digamos, a la posición del paciente. Cuando el paciente está acostado, pues lo que va a permitir es que el duodenoscopio tenga más estabilidad y el operador pueda ser capaz de introducir con más facilidad la guía, o si no es guiado pues por la guía, el colangioscopio por la vía biliar. ¿Qué hay que tener en cuenta en esta parte? Que entre más obtuso sea el ángulo que se genera dentro del aparato, va a tener más alineación con la vía biliar y va a ser mucho más fácil de canular. Ese era uno de los problemas que se tenían inicialmente cuando se empezó la técnica, y es que los ángulos, los colangioscopios tenían ángulos muy agudos. Entonces, para canular las vías biliares era mucho más difícil, por lo cual se empezaron digamos que a favorecer los ángulos llanos y los ángulos obtusos para que tanto la vía biliar como el colangioscopio pudiera entrar mucho más fácil y la canulación fuera mucho más fácil. Se recomienda la insuflación con CO2. Se recomienda también una esfinterotomía, pero que tiene que ser no previa al contraste para poder, digamos, que mapear toda la vía biliar y saber a qué nos enfrentamos, sino que posterior a toda esa imagen que tenemos como una CEPRE inicial, hacer la esfinterotomía para que no haya fugas del contraste y poder tener un buen mapeo. Como les decía, pues digamos que fundamental la estabilidad del duodenoscopio, más como la parte técnica para poder tener, digamos, que esa estabilidad y poder lograr la canulación fácil de la vía biliar y pues favorecer los ángulos llanos. En cuanto a la técnica de fase del radiólogo, o pues digamos de la imagen, se tiene que tener en cuenta que el contraste tiene que ser hidrosoluble. Se instila la cantidad mínima necesaria. ¿Por qué? Porque el contraste que se instila a través de la vía biliar es muy denso. Entonces, al tener esa viscosidad, es mucho más difícil entrar el colangioscopio y asimismo la succión del medio de contraste, lo que no permite, digamos, que muchas veces la correcta visualización, y como les decía, es fundamental tener una buena visualización para tener un buen diagnóstico. Es por eso que se hace una dilución del 50% contraste, 50% solución salina, para que esos, digamos, que esos artefactos no sean
como tan notables dentro del procedimiento. Y pues, como les decía, se hace inicialmente una colangiografía para tener un mapeo y después de eso sí ya empezamos con el procedimiento como tal. Pues tener en cuenta que cuando se hace la instalación del medio de contraste, es fundamental tener una buena posición del paciente con un Trendelenburg y se mueve el paciente hacia la derecha o hacia la izquierda para no tener, digamos que, una sobreposición del contraste de la vesícula con el cístico y el conducto pancreático principal, que digamos que son los conductos que más se van a instrumentar en el procedimiento del Spyglass. Bueno, entonces en cuanto a la fase del trabajo ya del colangioscopio, cuando ya estamos dentro de la vía biliar con el colangioscopio, entonces es fundamental purgar todos los puertos del aparato. ¿Por qué? Porque voy a trabajar por todos los puertos. Puede que entre por una canastilla o el SpyBite o lo que tenga que usar o para hacer la litotripsia. Hay que alinear, pues, digamos que todos los mandos para que la operación por el endoscopista sea mucho más fácil. Las pantallas se recomienda que tengan las dos imágenes, tanto del mapeo como de la endoscopia que estoy haciendo de la vía biliar. También es importante, pues digamos que tener en cuenta que no se introduce todo el colangioscopio de una por el duodenoscopio, sino que hay que tener cierta velocidad, se introduce más o menos de 1 a 2 centímetros muy despacio para poder, digamos que tener una buena visualización de toda la vía biliar. Pero esto pues teniendo una buena lubricación, si no pues va a ser muy difícil, digamos que la progresión del duodenoscopio. Muchas veces recomiendan que se haga por medio de una guía porque va a tener mucha más estabilidad y voy a, digamos que, tener menos riesgos de lesionar la vía biliar o todos los órganos adyacentes. Una vez tenga ya el colangioscopio ya establecido y lo que voy a hacer dentro de la vía biliar, se recomienda retirar la guía pues para, digamos que, una fácil manipulación de toda la vía biliar. Y vamos a ver más adelante que una de las complicaciones más frecuentes que se presentan en Spyglass, y esto es debido a que se hace instilación tanto de medio contraste como de solución salina, es la colangitis ascendente. Pues, ¿por qué? Porque digamos que se está trayendo muchas de las bacterias desde el tracto gastrointestinal hacia la vía biliar. Y eso favorece, digamos que la colonización. Entonces, bueno, que vamos a tener las herramientas compatibles con el procedimiento. Como ya les había dicho, está el SpyBite, que es como un forceps con el cual vamos a tomar las muestras o las biopsias de la vía biliar o de las lesiones que veamos dentro de la vía biliar. Esto tiene unos dientes que lo que hace es agarrar como si fuera una biopsia por un mordisco. Y de ahí pues se toman todas las muestras o lo que necesitemos en ese momento. Vamos a ver dentro de las indicaciones que pues es bastante útil y necesario para el procedimiento. Esto tiene aproximadamente 1 milímetro de diámetro y 286 centímetros pues de largo, pues alcanza más hacia la vía biliar y hasta inclusive los hepáticos. Hay asas de 9 milímetros para extraer cuerpos extraños o los cálculos, por ejemplo, para poner stent que han migrado o clips que se han ido a la vía biliar, y para la resección de lesiones polipoides que pues últimamente han venido, digamos que, usándose más. El catéter de litotripsia, que puede ser tanto con energía electrohidráulica como con láser. Estos son más o menos de 1.9 French, recordando que cada French es más o menos de 0.33 milímetros y miden más o menos de 375 centímetros de longitud, lo que alcanza, digamos que, a una buena distancia para hacer, digamos, litotripsias que están tanto en el hígado, las hepatolitiasis, por ejemplo, o, por ejemplo, en casos de Mirici, que también, digamos que se ha visto reportes de casos en los cuales se ha logrado resolver un síndrome de Mirici con Spyglass. Entonces, en cuanto a las indicaciones, digamos que hay varias indicaciones que se han tenido en cuenta en los pacientes para hacerles Spyglass. Sin embargo, se dividen en dos grandes grupos.
Hay un grupo que es diagnóstico, hay otro grupo que es terapéutico. En cuanto a los diagnósticos, digamos que la indicación más grande es todas las lesiones estenosantes de la vía biliar, en las que no tenemos un diagnóstico certero ni con la colangiografía, ni con la CEPRE, ni con la colangioresonancia. Entonces, ese paciente que llega con un síndrome biliar obstructivo, le hago con un riesgo, no sé, intermedio, le hago una colangioresonancia, la colangioresonancia tampoco me aporta información, le hago una CEPRE y tampoco me aporta una información. Entonces, digamos que lo mejor para este paciente sería hacerle un spyglass que tenga una visualización directa de la vía biliar. Veo la lesión y veo qué es lo que está estenosando. Entonces, digamos que esta es la primera indicación y una de las más grandes que se tiene para los pacientes en este caso. También el estudio de infecciones, se ha visto que las infecciones por citomegalovirus, las infecciones micóticas y parasitarias también, digamos que tienen alguna indicación. Perdón, el estudio de pacientes con hemofilia. Muchas veces los pacientes que presentan sangre en la bilis y no sabemos de qué origen, si es del hígado, de los hepáticos, de la vía biliar común, también digamos que nos aporta bastante información en este tipo de pacientes. Y en cuanto a la parte terapéutica, aquellos pacientes con CEPRES fallidas por cálculos complejos, ya más adelante les voy a mostrar cómo se define un cálculo complejo y qué beneficios trae el spyglass con este tipo de cálculos. Y los cálculos múltiples, aquellos cálculos que se alojan en un extremo de la vía biliar o en un lado de la vía biliar y no pues en la CEPRE no se ven, pero sin embargo el cálculo sigue ahí, pues el spyglass lo ve directamente y es mucho más fácil retirarlo. El tratamiento de las estenosis post-trasplantes de hígado se ha venido usando mucho en los pacientes que vienen trasplantados y generan estenosis de la vía biliar con dilataciones. Entonces, digamos que también ha sido una indicación que últimamente se ha venido planteando y tiene bastantes, pues digamos que buenos resultados. Resecciones de cuerpos extraños, como ya les había dicho, digamos los stent que se corren o se suben, es mucho más fácil retirarlos con el spyglass. Y se ha visto que las pacientes con coledocolitiasis en el primer trimestre de embarazo, pues como ya no hay tanta radiación ni tanto, pues no se someten tanto a medios de contraste, es una indicación para ellas. Entonces aquí vemos una imagen, en la imagen A vemos el conducto intrahepático con un cálculo. En la imagen B vemos la posición del spyglass con la canastilla. Y en el tercero ya vemos cómo se está extrayendo el cálculo a través pues, del aparato. Entonces, algunas consideraciones en cuanto al procedimiento como tal. Entonces, como ya les había dicho, una de las indicaciones más grandes y la indicación diagnóstica más grande es las lesiones estenosantes. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuáles son las características de las lesiones malignas y cuáles son las características de las lesiones benignas. En cuanto a las malignas, entonces tenemos las neovascularizaciones, vasos tortuosos dilatados, la frialdad de la lesión, tejido exofítico nodular, vellosidades alargadas con vasos centrales, una reducción luminal concéntrica o no concéntrica y un patrón vascular normal. En cuanto en cuanto a las lesiones benignas, entonces hay una ausencia de frialdad, son lesiones que son más pétreas, tejido nodular que puede estar presente, pero no es exofítico, es más como parte de la vía biliar, ausencia de vasos prominentes, cicatrices o ausencia de neovascularización. Se han hecho varios estudios en cuanto al rendimiento diagnóstico que tienen las biopsias guiadas por spyglass y se ha propuesto que dentro de, digamos que el número de biopsias que se toman en un solo paciente tienen que ser aproximadamente 3 o 4. ¿Para qué? Para tener, digamos que un mejor rendimiento cuando el patólogo esté leyendo la biopsia y pues podamos tener un diagnóstico certero. Entonces aquí vemos lo que les decía, las características de una lesión maligna o benigna. Aquí en la imagen de la izquierda en la A vemos una lesión benigna que es inflamatoria. Sin embargo, en la B sí vemos más neovascularización y formación de una lesión que es más maligna. En la de la derecha, pues en la A vemos que es una lesión más, digamos que tiene más vascularización, se ve un poquito más irregular, se ve más frágil, es una lesión de características muy malignas y aquí en la B vemos que es, pues digamos que igual, pero pues un poquito más de lejos. Entonces, hablando un poquito de la litotripsia, que es una de las ventajas que nos ofrece el spyglass frente a la CEPRE. Entonces
Teniendo en cuenta las consideraciones técnicas, es necesario instalar un medio de contraste, un medio líquido, perdón, solución salina. Se mete una sonda que es de un solo uso y lo que se hace es entrar hasta la presencia del cálculo, no tocando el cálculo ni tampoco las paredes de la vía biliar para no, digamos que, maltratar la vía biliar ni tener una lesión de ella. Y se genera, digamos que las ondas que son más o menos de un voltaje de 50 a 100. La punta del catéter tiene que estar a más o menos de 2 milímetros del cálculo para poder, digamos que, tener una buena litotripsia, y después de ya tener todo el cálculo fragmentado, lo que se hace es sacar estos fragmentos del cálculo para poder lograr, digamos que, una buena limpieza de toda la vía biliar. Entonces estas son las fases básicamente de lo que se usa, pues lo que ya les había explicado ahorita de la litotripsia. Y en cuanto a la exploración del conducto pancreático o la pancreatoscopia, entonces digamos que la mayor limitante de la pancreatoscopia es el diámetro o los French que tiene el aparato como tal. Sin embargo, lo que se hace primero es realizar toda la succión del contraste, como ya les he hecho, como es tan viscoso, pues para tener, digamos, una buena corrida del aparato hacia el conducto. Se usan jeringas más o menos de 20 cc para la succión de todo el contraste. Se hace la colocación de la prótesis pancreática o el procedimiento que se vaya a realizar. Si es una pancreatolitiasis, pues hacer, digamos que también la extracción o la litotripsia de los cálculos. Y siempre mantener insuflado el conducto para poder tener una buena visualización. En cuanto a las complicaciones que se presentan en el Spyglass comparado con la CEPRE, Spyglass teniendo en cuenta aquí solamente en cuanto al conducto pancreático, y las primeras porciones de la vía biliar. Entonces es la colangitis, como ya les había dicho, digamos que el riesgo es mucho más aumentado en el Spyglass que en la CEPRE por la instalación de los medios de contraste y de la solución salina que se pone para dilatación de la vía biliar. Segundo, la perforación, que también es un poquito mayor, pues por todos los procedimientos que se hacen dentro del Spyglass, comparado con la CEPRE. Y la pancreatitis, que también por la manipulación o la esfinterotomía que se hace, la esfinteroplastia, también en ese momento pues se generan más pancreatitis en cuanto al Spyglass que en la CEPRE. ¿Por qué? Porque se pueden extraer cálculos mucho más grandes y necesita más espacio para poder extraerlos. Entonces, una de las indicaciones que les había nombrado eran los cálculos complejos. ¿Cómo se define un cálculo complejo? Entonces, un cálculo complejo se define como un cálculo que es mayor a 15 milímetros. Muy seguramente todos hemos escuchado que la CEPRE, uno de los fallos de la CEPRE es que el cálculo es mucho más grande que la papila, entonces no se puede sacarle el cálculo. Este es uno de esos casos que solamente se puede, digamos que de manera endoscópica o mínimamente invasiva, solucionar por medio del Spyglass con la litotripsia y la extracción posterior del cálculo. Cuando hay cálculos múltiples que se alojan, digamos, en lugares en los que la CEPRE no llega o la canastilla no llega solamente por fluoroscopia, entonces tengo que tener una visualización directa. Los cálculos que tienen forma de barrilo, los cálculos grandes, la composición de los cálculos, que muchas veces es muy duro el cálculo y no puede salir, digamos que así, simplemente. Entonces, digamos que la mayor ventaja que nos ofrece el Spyglass en contraposición de la CEPRE, pues es la colangioscopia directa, porque estoy viendo directamente qué es la lesión y qué es el cálculo que tengo que sacar. Que la litotripsia son de dos tipos, que es la electrohidráulica y la de láser. Se ha visto que la de láser es un poquito, digamos que más eficaz en cuanto al tratamiento de los cálculos. Sin embargo, no hay estudios que muestren una significancia estadística cuando se comparan los dos. Entonces, digamos que usar cualquiera de los dos está bien. En los síndromes de Mirici, que muchas veces son, cuando se hacen las colelabs muy mórbidos, los pacientes quedan con, digamos que muchas alteraciones de la vía biliar, se pueden solucionar por este medio con la litotripsia. Los cálculos intrahepáticos, que digamos que es una ventaja grandísima. Muchos de los pacientes que se trataban con hemipatectomías por la hepatolitiasis, ya en estos casos se está tratando de llegar a ese punto y poder, digamos que, con la experticia de muchos endoscopistas, lograr la litotripsia de esa parte y poder extraerlos.
y todas las complicaciones asociadas a todos estos cálculos tan grandes que pues tenemos. Esto digamos que me pareció interesante este algoritmo que usan en uno de los artículos, que dentro de ellos está el Spyglass ya como instaurado dentro del algoritmo, cuando ya no se puede digamos que hacer una extracción de los cálculos solamente con la CEPRE o ya sea con la canastilla o con un balón. Digamos que uno de los últimos recursos es la colangioscopia con la litotripsia, ya sea con láser o la litotripsia electrohidráulica y el posicionamiento de las prótesis biliares. Entonces, para hablarles un poquito digamos, de la evidencia que se ha visto con respecto al Spyglass, este es un artículo que se publicó en Estados Unidos en el 2016, en donde querían ver cuál era digamos que la eficacia o la utilidad que tiene un Spyglass para la enfermedad biliar. Esto se hizo, digamos que en un solo centro de Estados Unidos. Sin embargo, digamos que el estudio se extrapoló a muchos de los estudios y muestran evidencia también de todo lo que se ha venido haciendo a nivel mundial. Estos son todos los estudios que se revisaron en ese momento, donde demuestran la eficacia o el éxito que se tiene terapéutico dentro del procedimiento, y vemos que ninguno de los estudios muestra una tasa de éxito menor al 70%, que digamos que para hacer un procedimiento nuevo es una muy buena tasa de éxito. Muestran tasas de éxito hasta del 100 o el 90%, que pues digamos que es bastante considerable. En cuanto a la parte diagnóstica, como les había dicho, digamos que tiene dos componentes grandes, que es la parte visual y la parte, digamos que ya de patología como tal. También, digamos que en todos los estudios se muestra una sensibilidad y una especificidad del Spyglass bastante alta, del 90.8, 90.9%, hasta un 100% de la especificidad, que digamos que es bastante buena. Dentro del mismo estudio, digamos que lo que ellos quisieron también ver como un segundo outcome era ver qué complicaciones tenían ellos haciendo, pues, digamos que el Spyglass. Dentro de esas complicaciones, pues lo que más vieron en toda la literatura fue la colangitis, que era lo que les había dicho que era la que más se tenía en cuenta, y por ello es que se hace la profilaxis antibiótica previa al procedimiento. Lo hacen más que todo con quinolonas, que se vio pues en 37 pacientes de los 843 en cuanto a la literatura reportada a nivel mundial, que pues digamos es un número considerable y hay que tener en cuenta digamos que la profilaxis antibiótica. Sin embargo, también se ven complicaciones como la pancreatitis, las perforaciones, las hemovilias, y pues de ahí todas las complicaciones que se puedan generar de ahí en adelante. Esta imagen me pareció, digamos que chévere, porque comparan la imagen que se ve dentro de la colangiografía de la CEPRE, ya con la visualización directa del colédoco con la colangioscopia, tanto en una vía biliar normal, como lo vemos arriba a la izquierda en el A. En el B vemos que en el B vemos que ya hay como una lesión maligna con angiogénesis, con una neovascularización ahí, pues que no es tan buena, y ya en el C vemos el resultado de una litotripsia. Igual que digamos, como la imagen que vemos aquí en la derecha, perdón, que es ver cómo se ve una imagen estenótica o una imagen de lo cual no teníamos diagnóstico en una CEPRE. En cuanto a conclusiones de este estudio, entonces se vio que en la corte que se evaluó en Estados Unidos, el procedimiento diagnóstico y terapéutico tiene una tasa de éxito en Spyglass del 88.9 y 82.1% respectivamente, que pues es, digamos, bastante bueno. El éxito de los procedimientos, digamos que como es un procedimiento nuevo y es endoscópico, también depende mucho de la experticia, de la experiencia que tenga el endoscopista. Y las tomas de biopsia guiadas por colangioscopia, digamos que tienen una tasa de éxito mayor que con cualquier otro método. Este otro estudio que me pareció interesante muestra la eficacia y la seguridad que tiene el Spyglass para los cálculos que son difíciles o complejos. Digamos que lo que muestra el estudio
es que en cuanto a los procedimientos que se hacen para realizar este tipo de extracción de cálculos, que son la litotripsia, ya sea por láser o por energía electrohidráulica, pues tienen una buena tasa de éxito y estos son los procedimientos que se hicieron. Entonces, como nos podemos dar cuenta, se hicieron procedimientos para los síndrome de Mirizzi, se hicieron procedimientos para cálculos grandes, para cálculos múltiples, que son, digamos que todas las definiciones que se dan como un cálculo complejo, teniendo resultados muy buenos. Entonces aquí vemos, digamos que los que son estadísticamente significativos es los pacientes que tenían cálculos, digamos que menores, cálculos múltiples o cálculos mayores a 10 milímetros. Entonces, en cuanto a la conclusión de este estudio, dice que el Spyglass con litotripsia presenta una forma eficiente de alto valor y seguro como un procedimiento mínimamente invasivo para el manejo de los pacientes complejos con cálculos complejos de la vía biliar. Por último, este otro estudio que se realizó para los pacientes con hepatolitiasis, que digamos que la hepatolitiasis ha venido manejándose en los últimos tiempos, digamos que no mucha gente es experta para manejar hepatolitiasis en el mundo, sin embargo ya ha venido haciéndose procedimientos y digamos que solución de estos pacientes con técnicas mínimamente invasivas como es el Spyglass. Entonces, este estudio que se llama el manejo de la hepatolitiasis puede ser la cirugía, digamos que evitada. Entonces, ellos tomaron solamente 7 pacientes porque digamos que es la muestra que tenían. No muchos pacientes se manejan de esta manera, sin embargo, ven que la tasa de éxito es aproximadamente del 60%, que digamos que para hacer algo nuevo que se viene haciendo más o menos desde el 2020, pues digamos que tiene muy buenos resultados. Hay muchos de los pacientes que se llevaron a este procedimiento, no tuvieron necesidad de llevarse procedimiento quirúrgico y pues ellos lo toman como algo significativo y algo que digamos que a futuro puede ir funcionando. Este es un video en el que vemos el procedimiento como tal, es una colangioscopia intrahepática, pues del conducto intrahepático con una litotripsia, en el cual hicieron, digamos que la fragmentación del cálculo mediante energía electrohidráulica y posterior a ello hicieron la resección de los cálculos. Ya vamos a ver en la imagen de la CEPRE que hicieron o con la angiografía que hicieron posterior a la litotripsia. Bueno, aquí están digamos que todos los cálculos que se vieron dentro del hígado. Aquí ya están extrayendo todos los cálculos después de la litotripsia que se hizo con un balón. Y vamos a ver que los resultados ya cuando se hace nuevamente la colangiografía ya se ve todo el conducto libre de cálculos. Entonces, como conclusiones grandes de la presentación, digamos que 3 cosas muy generales. La colangioscopia permite la visualización directa del árbol biliar completo y con ello más facilidad y mayor tasa de éxito para procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 2 de las grandes indicaciones del Spyglass son las lesiones estenosantes indeterminadas de la vía biliar y las litiasis complejas múltiples en la vía biliar. Y pues aunque digamos que vamos muy avanzados, aún faltan bastantes cosas y estudios para tener una buena curva de aprendizaje y mayor tasas de éxito y procedimientos mínimamente invasivos para la solución de este tipo de problemas. Muchas gracias. Muy bien, muy buena revisión. Solo felicitaciones porque es un tema al cual no todos conocemos ni manejamos. Entonces, de verdad, felicitaciones, lo hizo ver muy práctico. Mario, que quisiera escuchar comentarios de parte suya sobre la charla y más indicaciones y recomendaciones. Creo que el problema No, mayor es el tema económico, ¿no? sí, señor. sí, pues sí, realmente, oiga, Diego, felicitaciones, muy bien, chévere, muy educativa. Estamos teniendo cada vez más casos, como que expansión de las indicaciones, entonces, pues chévere que Diego nos recordara el tema, pues para tenerlo más a la mano, así como le divide el diagnóstico y terapéutico, y pues como le dice el profe Pacheco, el problema ahorita pues es que sigue siendo costoso
y que a pesar de que haya dificultades de trámites con las EPS, se autoriza y se hace. Eh, realmente el costo es porque los equipos son es una tecnología pues bastante avanzada y cara. Hay que traer la torre cada vez que, es una torre aparte, hay que traer la torre cada vez que se usa y los equipos son por paciente. Aparte de lo que dijo pues Diego, hay otras cosas pues como nuevas que son inclusive tratamiento por fototerapia dinámica ya de manera paliativa de algunos colangiocarcinomas, que hacemos el diagnóstico con con el Spyglass y con otra sonda nueva que va a llegar a hacer algo como de obstrucción del conducto y que el paciente pues tenga una paliación totalmente mínimamente invasiva sin tener que tener una prótesis o una DTPH. Y de pronto la otra que el nombro por ahí es que pues para el páncreas también tiene mucha utilidad para diagnóstico de los IPMNs. A veces, a pesar de las imágenes contrastadas, resonancia colangio, TAX, la CEP y todo, no se logra el diagnóstico adecuadamente en endosono. Inclusive, entonces lo que se hace es ingresar el Spyglass y observar directamente, que ya nos toca, si a veces como cirujanos es difícil interpretar las imágenes endoscópicas, las del Spyglass aún más. Entonces toca empezar también a entrenarnos los que hacemos endoscopia a experimentar esas nuevas imágenes para hacer diagnóstico de tumores del páncreas quísticos, sobre todo los IPMNs. ¿Qué más le quería aportar a Diego? Pues que toca entrenarse y que las comorbilidades, pues como todos los procedimientos, pues ahí están, aunque son mínimas. La discusión eterna está entre los cálculos, ¿no? El cálculo grande que no se pudo sacar por CEPRE, digamos que hay algunos pacientes que se les puede ofrecer esto, o llevarlos a la exploración quirúrgica laparoscópica, pues a la mínimamente invasiva. Yo todavía soy de los que piensa pues, que hay algunos pacientes que se benefician de la cirugía de una y que hay otros que sí deben ir al Spyglass, sobre todo los que tengan muchas comorbilidades. Sin embargo, hay reportes del Spyglass que en cálculos múltiples y grandes, pues porque Diego, el cálculo complejo se puede definir así como usted lo dijo, mayor de 1 centímetro, forma de barril, múltiples cálculos o cálculos que son inatrapables, que son inalcanzables como los del intrahepático. Entonces hay como una definición expandida de eso y con eso uno pues puede ofrecerle al paciente el Spyglass o llevarlo a cirugía. Por ahora creo que para los cálculos está reservado para ciertos pacientes y más para diagnóstico y manejo de las lesiones indeterminadas. Aquí está Carlos, que es el que ha hecho los casos. Yo lo he acompañado con unos 2 casos, pero es el que más experiencia tiene. No sé si Carlos nos quiera compartir algo. Bueno, muchas gracias Mario por la invitación, sí, el doctor Pacheco, que hace rato no lo veía. Sí, evidente, pues afortunadamente estamos cada vez haciendo más esta tecnología en el Hospital Infantil de San José. Tengo que felicitar a Diego, pues, hizo una revisión amplia con artículos recientes, algunas recomendaciones que después, si me lo permite, le hago. Es una tecnología nueva, pero no tan nueva como desde el 2020. Esto ya lleva unos años. Evidentemente, la parte económica es una limitación grande. Sin embargo, o sea, hay estudios de costo eficacia y costo efectividad que han demostrado que es más barato hacer una colangioscopia con tecnología Spyglass, que es como realmente se llama, porque es una colangioscopia, es una endoscopia de la vía biliar, que hacer múltiples CPRs. Entonces, a veces nosotros los gastroenterólogos, quiero aclarar que yo también soy cirujano, y de hecho, pues digamos que en mi entrenamiento hace varios años, pocas exploraciones de la vía biliar tuve porque pues digamos que esta parte intervencionista ha tomado más fuerza. Entonces, digamos que es importante tener en cuenta que si el costo es alto, pero de pronto es más barato tener un paciente haciéndole múltiples CPRs que cada vez tiene un riesgo y ese riesgo se va sumando en la segunda y en la tercera y así sucesivamente, que hacer un Spyglass de entrada. Estos criterios de cálculo difícil, claro, están descritos, etcétera, etcétera, pero a veces en la realidad y en la práctica
puede que el cálculo no sea un cálculo difícil y usted no lo logre sacar. Entonces, de pronto, por más experimentado que sea el endoscopista, entonces a veces hay que considerar de pronto llevar tempranamente al paciente a una colangioscopia. Hay dos principales restricciones, aparte de la económica, obviamente, y es uno, el entrenamiento del médico requiere una curva, porque pues sí, definitivamente, además de que es una tecnología costosa, nadie quiere tirarse una de estas ondas, requiere una curva. Y dos, el diámetro de la vía biliar es fundamental. Digamos que yo diría que indicación primordial para uno poder hacer un spyglass es haber hecho una CPR antes, o que el paciente se permita hacer una CPR previa. Me llama mucho la atención un estudio que usted puso que hablaba de la eficacia que iba entre el 100 y el 70%, porque realmente, y eso es una discusión que he tenido con algunos colegas, la eficacia tiene que ser el 100% cuando usted logra entrar a la vía biliar, porque usted está viendo y tiene que poderlo resolver. A veces es un cálculo muy duro, muy grande, y requiere usar 3 sondas de autolit. Cada sonda da más o menos 900 disparos. Usted a veces, a mí me ha tocado hora y media peleando contra el cálculo y se gasta uno 3, incluso 4 sondas de esas, pero lo logra sacar. Claro, cuando usted ya está metido ahí, no es como la CPR que usted para y mira a ver si lo vuelve a hacer en un segundo tiempo. Idealmente el spyglass debe resolverlo en un primer tiempo. Como comentaba Mario Barrera, el doctor Barrera, la terapéutica en las neoplasias intraductales, tanto del páncreas como de la vía biliar, ha cobrado mucha importancia, no solamente diagnóstico, sino terapéutico, y esto se va a ver cada vez más con, digamos, con la progresión del equipo, la evolución del mismo. Ya van en la segunda fase en la que han quitado brillos en las esquinas, la sonda es un poco más delgada, el software ayuda de inteligencia artificial. Sí es difícil porque pues usted no trabajar en un diámetro de 10 milímetros o 12 milímetros que tiene la vía biliar con solución salina, un cálculo en una posición difícil, pesado el equipo, pues lo hace más complicado. Lo importante que yo creo que le debe quedar a los residentes de cirugía es que entiendan un poco de qué se trata, entiendan un poco que tiene indicación hacerla y que a veces uno le da miedo no hacerla por el trámite administrativo, pero pues se logra. Con la mano del doctor Pacheco hemos logrado procedimientos que antes se hubieran creído impensables en digamos, en este ámbito de seguridad social, no solamente con el spyglass, sino con ecografía endoscópica. Creo que a ustedes muchos me han ayudado también a echarle un ojo a los pacientes que dejamos de noche hospitalizados, y además tengo que agradecerles al equipo de cirugía por esto. Y pues no, cuando quieran venir, el viernes, por ejemplo, tenemos uno en la tarde. Yo creo que yo cuando era residente de cirugía general y me hablaban de la CPR, pues para mí era un mundo oculto y yo no lo entendí de pronto hasta que entré a un rendezvous o ya fui gastroenterólogo. Entonces, cuando ustedes quieran y estén en el San José Infantil y haya spyglass, están más que bienvenidos y me acompañan y les muestro un poco de qué se trata. Muchas gracias por la invitación, Mario. Carlitos, muchas gracias. Qué bueno tenerlo acá en la reunión y aclarar, porque muchas veces, muchas de las indicaciones, de las posibilidades diagnósticas y terapéuticas se quedan y se pierden para los pacientes. Y sí se ha logrado hacer muy buenas cosas gracias a tener las ganas de hacerlo y la disposición y la disponibilidad teniéndolo a usted allí. No sé, alguien más de los asistentes, los residentes o los docentes, si quieren comentar algo adicional. Sí. Hola, profe, ¿cómo está? Con Camilo Ayala. Es una consulta o pues una pregunta para el doctor Carlos y para el doctor Mario, y es que pues el doctor hablaba de que pues seguramente las indicaciones del spyglass van a ir ampliándose, obviamente a medida que estos vayan disminuyendo, pero él hablaba de que todos los pacientes en teoría, según el diámetro de la vía biliar, deberían de llevarse a CPR antes de realizar spyglass. Y pues
no sé si de pronto la tendencia actual pues, ha sido diferente o por lo menos en el sur del continente plantean que a los pacientes hoy por hoy no se les realiza ese pre-diagnóstico y que ese pre debe ser exclusivamente terapéutico y que la formación de los residentes debería estar enfocada más a realizar colangios intraoperatorias, exploración de vías biliares por laparoscopia e incluso manejos por Rendezvous. Entonces, pensaría o la pregunta es si la colectoscopia en algún momento va a relegar indudablemente a la CPRE y en qué punto va a quedar marginada o bajo qué indicaciones va a quedar la realización de CPRE en determinados casos. No sé qué piensan ustedes. Bueno, pues yo ahí le tengo una respuesta y una pregunta. ¿Usted qué quiere? Porque es que sí es importante el entrenamiento quirúrgico y fundamental uno saber explorar una vía biliar, laparoscópica o abierta. De hecho, yo creo que debe uno empezar por aprender la abierta para poderla hacer laparoscópica. Creo que con todo este tema del mínimamente intervencionismo, mínimamente invasivo, perdón, pues, y yo soy de su generación seguramente, a mí me fascina todo por laparoscopia, vesícula por laparoscopia, hernia por laparoscopia, apéndice por laparoscopia, pero uno no se puede olvidar que la parte, o sea, la técnica abierta es fundamental como pilar del conocimiento para usted poder llegar a hacer la laparoscopia. Digamos que en esto funciona un poco similar. Usted tiene que saber CPRE para poder hacer colangioscopia. No hay forma que usted llegue a hacer una colangioscopia sin tener CPRE. Cuando yo decía como indicación, lo decía es por el acceso a la vía biliar. El hecho que usted haya hecho una CPRE previa, digamos que ha abierto un camino para que usted pueda introducir la sonda, el SPY scope, se llama así. Entonces, es más eso lo que en la parte técnica puntualmente de lo que me refería. Obviamente hay casos en los que hay una estenosis de la vía biliar que no le han hecho CPRE, no le han puesto stent. De hecho, que de pronto puede ser mejor porque los stent forman una fibrosis, se inflaman las paredes del colédoco. Entonces, usted al tomar las biopsias o verlo, pues se puede confundir. Y ahí en esos casos, digamos, de pronto es de indicación de entrada la colangioscopia, un colédoco arrosarriado, que se vea en la ecografía endoscópica una estenosis y que no se sepa, no le han hecho CPRE, de pronto sí. Pero yo lo hablaba más como la parte técnica. No creo que la colangioscopia reemplace la CPRE, yo creo que la CPRE es fundamental en el entrenamiento de cualquier gastroenterólogo y endoscopista. Para mí es la cúspide de los procedimientos, porque el acceso a la vía biliar es una cosa que usted le da confianza, muestra entrenamiento, muestra habilidad y es fundamental porque además usted en una CPRE se puede demorar 10 minutos, 5 minutos, media hora, en un Spyglass puede demorarse mucho más. Entonces, digamos que la complejidad aumenta. Mi pregunta era, ¿usted cree que la apendicectomía laparoscópica va a reemplazar la apendicectomía abierta para siempre? No, indudablemente no. Creo que ahí está la respuesta, yo creo, un poco a su pregunta. Creo que son tecnologías que tienen que complementarse todas, incluso la exploración laparoscópica. Está un poco por decidirse cuándo realmente está para una. Yo tengo la duda todavía porque he tenido discusiones con colegas hepatobiliares que ellos dicen que por encima de 2 centímetros la vía biliar ya no regresa, pero yo pienso que sí, en pacientes jóvenes lo he visto. Entonces, pues nada, hay que mirar y creo que individualizar los casos y cualquier duda que tengan, nada, echen una llamada a Mario, a mí, al doctor Contreras, al doctor Pacheco, que seguramente lo sacan ahí de la duda. Carlos, muchas gracias a todos. En aras Hola. del tiempo debemos cortar para... Quiero hacer ¿Sí? una pregunta. Sí, Andreita. Doctor Sánchez, con Andrea Betancourt. Yo creo que la pregunta de Camilo, no sé si va dirigida a la misma pregunta que yo tengo, y es el hecho de que ya se tienen pues definidos algunos factores que van a predecir el éxito o no de una CPRE, que son estos cálculos que son mayores de 2 centímetros, que son los cálculos que son múltiples en la vía biliar. ¿En esos pacientes se podría pensar de entrada hacerle un Spyglass? Digamos que los estudios dicen que sí. De hecho, es más costo eficiente y costo efectivo las dos hacer un Spyglass de entrada.
Lo que pasa es que explíquele eso usted a una aseguradora que dice, ¿por qué no le hicieron CPR? Entonces, no, hay que hacerle la CPR donde no se puede sacar los cálculos. Entonces, ahora sí. Porque, ¿qué pasa? Digamos que antiguamente lo que se hacía es que usted hace una CPR, no los podía sacar, le ponía un stent, esperaba 8 semanas, que supuestamente el cálculo ablandara, le hacía una segunda CPR, no podía, le dejaba el stent y así sucesivamente. Y pacientes yo he visto hasta llegar a 6 o 7 CPRs. Entonces, ¿cuánto cuestan 6 o 7 CPRs? No solamente en el costo económico, sino los costos no tangibles de ese paciente. El hecho que tenga que desplazarse, perder el día de trabajo, el riesgo de la perforación, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente la respuesta a su pregunta es sí, una vez las aseguradoras entiendan el papel de esto y que, pues, porque es que cuando les llega una cotización por 25 millones de pesos, pues usted se imaginará al auditor cómo abre los ojos y dice, uy, no. Entonces, pues, pero creo que sí, hay que individualizar los pacientes y si usted ve que eso en la colangiorresonancia, pues sí, probablemente hay que hacerlo de entrada y lo que pasa es que en nuestro medio va a ser difícil, pero con seguridad, si usted lo hace de entrada, va a ahorrarle costos al sistema. Bueno, Muchas. entonces, de nuevo, muchas gracias, Carlos. Felicitaciones de nuevo, Diego. Y es que en aras del tiempo decía, pues debemos terminar la reunión, tenemos otra ya montada a las 7, que sería bueno que todos, igualmente cordialmente invitados, es un tema ético bien interesante. Entonces nos vemos en 2 minutos ya en la siguiente charla para que vayan entrando. Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo y bienvenido ahí siempre. Nos estamos viendo. Entonces